Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Luis López Montoya. Luis es licenciado en fisioterapia, especialista en fisioterapia oncológica, vascular y linfática, y además es autor de dos libros, El linfedema explicado y El fin de la salud. Pues bueno, Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues agradecido contigo y con tu audiencia de este espacio y para pues que sea lo que sea sumar para todos los que nos dedicamos a esto o interesados en las áreas que estás tratando. Claro, pues sí, te agradezco muchísimo y pues bueno, vamos a ir empezando. Primero me gustaría que cuentes un poquito cuál es el abordaje que hace un fisioterapeuta oncológico, porque creo que se presta un poquito, al menos yo me he topado con gente que dice, bueno, pero ustedes qué van a hacer en el cáncer, ¿no? Y la verdad es que creo que es muchísimo lo que puede hacer un fisioterapeuta. Y entonces, desde tu perspectiva, que nos definas un poco cuál es esta labor. Bueno, pues básicamente y sin entrar en detalles de cómo ya la gestión de la actividad física en el paciente oncológico ya se está volviendo un tratamiento adyuvante del cáncer. Eso es un tema pues emergente, pero no vamos a andar en él. Vamos a hablar concretamente de la labor del fisioterapeuta en el proceso de rehabilitación de pacientes con cáncer. Y técnicamente y muy elementalmente lo que nos encargamos es que durante el proceso de toda la enfermedad y sus tratamientos y todo lo que implica para la salud e independencia del sujeto, se vea efectivamente mitigado desde efectos secundarios de tratamientos, de la enfermedad propiamente o de los cambios en el estado físico del paciente durante el proceso oncológico se vean pues mitigados o amortiguados, mejorados o mantenidos por estrategias que implican el desarrollo de ciertas capacidades físicas en el paciente con cáncer. O sea, básicamente es ayudar a que el cáncer no tumbe a la persona y si está tumbada, ayudarle a levantarla durante el proceso y después del mismo. Bien, hablando específicamente del paciente geriátrico, si a mí en lo particular, como fisioterapeuta enfocado a esta área, a veces me cuesta hacerle ver al paciente que va a poder hacer un ejercicio, que va a levantar pesas, que va... No me imagino el trabajo que te va a costar a ti con un paciente geriátrico oncológico, por ejemplo, convencerlo de que por ahí va, ¿no? Porque digo, los que te sigan en las redes sociales sabrán que una parte importante de tu tratamiento es la terapia compresiva, pero siempre, y yo lo veo en lo que publicas, pues va acompañada de ejercicio. Entonces, ¿cómo convences a este paciente de que el camino es ese? Claro. Bueno, siempre hay escenarios ideales o hay escenarios como que nos gustaría a todos que fuesen cumplidos o accesibles o llevados a cabo y la realidad es que pues tampoco sucede todo el tiempo. Los escenarios a los que nos enfrentamos en la clínica son muy variados y como puede ser un escenario donde a lo que se le proponga, idealmente el paciente pueda llevarse a cabo, como la actividad física o la compresión y la adhesión a estos mismos tratamientos en el corto, mediano y largo plazo, habrá escenarios que por diferentes motivos pues no puede ser así, como cuáles pueden ser estos, pues en donde el paciente quiere llevarlo a cabo pero no tiene quien le ayude, o tiene quien le ayude pero no quiere llevarlo a cabo, o tiene quien le ayude, quiere llevarlo a cabo, pero su enfermedad no se lo va a permitir llevar a cabo adecuadamente ese tratamiento y eso modifica perfectamente todo lo que podamos ofrecer y todo el desenlace posible de lo que podamos ofrecerle al paciente. Aunque también otra cosa es el pronóstico de la propia enfermedad. O sea, hay pacientes que independientemente que sean geriátricos o no, son propiamente oncológicos, pero tienen un mal pronóstico funcional a mediano o largo plazo por la evolución de la enfermedad y por la posibilidad de no ser una enfermedad que vaya a ser curada y tendrán que tener otro tipo de cuidado, paliativo básicamente, o pacientes que están en fases de final de su vida, que tienen, además de cuidados paliativos, cuidados terminales. Entonces, ya cambian muchísimo los escenarios en función de la situación clínica y el entorno propio del paciente. Pero, ¿cómo hacer esto? Pues básicamente es entender qué le puedo ofrecer al paciente por lo que él quiere alcanzar y qué puedo ofrecerle que es lo que yo quisiera que él alcanzara. Y cuando hay terceros involucrados como su familia, pues deben de involucrarse a esas decisiones también los familiares. Claro, pero y otro tema importante es que, y creo que hoy cada día se sabe más y se menciona, ¿no? Precisamente en uno de los cursos que yo estaba impartiendo, como que de repente se me prendió el chip y les dije, a ver chicos, espérense porque los veía como muy emocionados también.
y les digo, esto que les estoy mostrando, este caso clínico, se los estoy mostrando porque es un caso clínico exitoso, ¿no? Que es lo que decías tú, salió todo bien como Claro, esperábamos, pero no siempre es así. De hecho, yo les comentaba, para llegar a ese caso clínico exitoso, probablemente pasaron 2 o 3 pacientes que no tuvieron el apego al ejercicio, que a lo mejor la parte económica, o sea, tenemos que entender que el paciente pues es un ser biopsicosocial, como lo repetimos muchas veces, y que en algunos casos lo repetimos nada más como que de dientes para afuera, ¿no? sí. ¿Cómo podrías calificar tú que se vuelve tu actuar? O sea, no sé, por ejemplo, cada cuántos pacientes se da Es que este eso pasa, ambiente ideal, por ejemplo? no, es que eso puede ser cambiante incluso en el mismo paciente de un momento a Claro, otro, por condiciones de la enfermedad, respuestas a tratamientos, accidentes que pueden ocurrir en la vida diaria del paciente, limitación de accesibilidad a pues, materiales que tú tienes disponibles o que llegas a tu límite de actuación y conocimiento o que no hay alguien en el equipo o dentro de tu grupo de profesionales que pueda atender a estos pacientes, que pueda solventar algo que está cursando el, la problemática del paciente. Entonces, esto puede suceder todos los días a lo largo del día con diferentes pacientes. O sea, no se debe de idealizar de que, es que con mis pacientes me va bien. Pues no, o sea, se hace lo que se puede con lo que se tiene y se obtienen los resultados que, pues, principalmente podrían ser obtenidos haciendo lo que se puede bien hecho con lo que se tiene, con la materia dispuesta que es el paciente o no dispuesta. claro. Entonces, es una ficción decir que ah, Sí, pasa con uno de tantos que no se adhieren. Puede pasar con un mismo paciente que esta semana por su trabajo no pudo hacer absolutamente nada y el resto del proceso sí. Y puede ser extremadamente cambiante todo el tiempo. No idealizamos. O sea, no idealizo en ese aspecto porque nos hemos enfrentado a todo tipo de combinaciones posibles de aspectos que giran alrededor del paciente, tanto intrínsecos, o sea, propios de él, como extrínsecos, ajenos a él, que condicionan esta participación en el tratamiento. Entonces creo que es literalmente 50 y 50 con todos los pacientes. O sea, un paciente que puede ser muy participativo en un momento puede llegar a no serlo en otro. Y de ahí para adelante así, o puede ser un interválico, o sea, se habla del caso particular. O sea, al final creo que esa es la respuesta. Depende de cada cada caso caso. particularmente. Ajá. Digo, pasa, y tendríamos que analizarlo desde un punto de vista de la empatía también, ¿no? Pasa con nosotros mismos, cuando empiezas a Sí, hacer sí, ejercicio y de repente se te cruza una semana con muchísimo trabajo y dices, chino, esta vez no fui, y si te calificaras como fisioterapeuta, califica a su claro, paciente, pues dirías, chino, esta semana no nos fue tan bien, ¿no? Pero esos claro. altibajos son normales de la vida. Sí, totalmente. Bien, y cómo, digo, uno de los temas que hemos también tocado y que creo que va por el mismo camino más o menos la respuesta, pero ante este modelo de trabajo que tienes, sí me gustaría que nos cuentes un poquito cómo has armado este equipo de trabajo, ¿no? Yo he platicado con varios profesionales y siempre les digo, la interdisciplinariedad se puede, pero normalmente la hablamos desde un punto de vista utópico, ¿no? Porque lo Sí, ves en las escuelas y lo que te imaginas como interdisciplinariedad es muy difícil de aplicarlo al día a día. Sin claro. embargo, tú has logrado armar un equipo de trabajo muy bueno y quería igual que nos cuentes un poquito de cómo lo has conseguido. Sí, bueno, ahí de hecho publicamos un artículo al respecto que se llama Transdisciplinary Practice Between Physiotherapists and Orthopedic Surgeons, que habla desde el punto de vista de trauma y ortopedia de justo esa situación, pero no aplica exclusivamente a trauma y ortopedia, aplica a todas las especialidades posibles. Y técnicamente lo que consiste es, o sea, hay varios conceptos. Es la unidisciplinariedad, es cuando una sola disciplina intenta resolver un problema, que puede pasar, o sea, pasa muchas veces. Existe la eh, multidisciplinariedad, que es cuando múltiples disciplinas intentan resolver un problema, pero no necesariamente quiere decir que están ordenadas en conjunto para resolverlo. Existe la interdisciplinariedad, donde existe ya un orden de resolución de ese mismo problema, y existe la transdisciplinariedad, que es cuando múltiples disciplinas como que juntan sus fronteras y alcanzan a transgredir un poco de esas fronteras y forman un solo grupo de alta cohesión en donde se tiene una continuidad en la acción. Y eso se logra por orden de trabajo transdisciplinario. O sea, solamente se puede llegar a ese orden de trabajo cuando trabajas muy cercano
a otros especialistas que se dedican también a eso, dígase cualquiera que fuese el área, y que producto de ese trabajo conjunto de resolución de esas mismas problemáticas surgen nuevas habilidades en los distintos profesionales que son habilidades compartidas, ya son habilidades del grupo que no responden a un perfil profesional exclusivo, sino que todos la tienen porque trabajan de manera transdisciplinaria. Por eso podemos ver algunos videos donde estás haciendo una debridación, estás Ajá, haciendo, son exactamente. esas habilidades las que Eh, hacen es- referencia. Exactamente. Pueden ser esas, pero no se limitan a las Claro, mismas. ¿no? O podría ser eh, con un médico especialista en trauma y ortopedia, brindando pautas de movilización temprana después de una cirugía, por ejemplo, en ausencia de un fisioterapeuta, pero que está trabajando en conjunto con fisioterapeutas, sabe perfectamente qué criterios poder indicar con un profesional sin haber tenido una formación fisioterapéutica. Y no por eso le resta valor a esa indicación, al contrario, la vuelve una indicación transdisciplinaria porque facilita que ese paciente tenga una continuidad en la acción una vez que tiene accesible el inicio de fisioterapia. Es por dar otro ejemplo, ¿no? Eh, y justo en este artículo ponemos un ejemplo didáctico con un equipo de fútbol. O sea, si tú juegas freestyle, fútbol freestyle, pues es uno contra uno, ¿no? En una canchita. Pero si tú juegas en la gran cancha, en un mundial, en una final de fútbol, eres un equipo de 11. Cada posición tiene su papel y su tarea. Te pregunto, teóricamente, ¿quién es el que tiene que meter los goles? Teóricamente el delantero. Ajá. Pero si dadas las circunstancias de la acción en el trabajo, termina metiendo gol un defensa o incluso el portero del mismo equipo, ese gol era el objetivo del equipo y vale lo Claro. mismo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Porque entrenan en conjunto para tal fin. Y en dado momento, si llega a ser necesario resolver una problemática bajo otras circunstancias que te saquen un poco de tu línea de acción para resolver el problema y se resuelve, eso implica la transdisciplinariedad precisamente. Entonces, ¿cómo se logró hacer este equipo? Pues solamente trabajando, trabajando en conjunto, solamente se logra con el tiempo y con estas dinámicas que son de actuación continua y de intercambio continuo, de debate continuo, de generación de información y conocimiento nuevo, continuo, de investigación continua, repetida con múltiples profesionales. Digo, en este momento voy pensando en todo lo que me mencionas. Entonces me parece que sería el modelo ideal cuando hay un tema, sobre todo enfocado a la parte económica, ¿no? O Sí, sí, claro, totalmente. sea, cuando la limitación va a ser económica, el modelo de Claro, transdisciplinariedad viene a a ayudar. resolver una parte, exacto, resuelve una Claro, parte. ¿Por qué? Porque si el 70% de la población en México es de situación económica vulnerable, tú interdisciplinariamente, con tu trabajo muy honesto que haces, pues le dices, señora, usted tiene que ir con esta especialista en úlceras, por dar un ejemplo, ¿no? Que es enfermera. Y tiene que ir al angiólogo, y tiene que tener una cita con el nutriólogo, y tiene que tener cita con el psicólogo, y tiene que tener cita conmigo, con el fisioterapeuta. Ahora, ok, sí, coordínalos a todos y haz que el paciente pueda pagar todos esos servicios y tener una continuidad en el tratamiento. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo eso? Ok, todos esos profesionales aprenden un poco de lo que hacen todos, pero trabajan en conjunto, ¿sabes? Trabajan en conjunto, llega el paciente con uno u otro, y si el paciente no puede acceder a un servicio, uno de ellos tiene la capacidad de resolver parcialmente, si no todo, algo que necesita de otro profesional. bien, es Y un de- tema súper importante. Me parece que igual, inclusive en las escuelas, tenemos que ir actualizando esa parte de la enseñanza, ¿no? Porque al principio les ponemos barreras por poner barreras nada más y decir, bueno, es que ese es tu límite y ese es tu límite. Y no digo que debamos de salirnos e no, ir no, y no, recetar un medicamento. pero claro, claro. De hecho, hay una figura de la que también hablamos en ese artículo. Ese artículo creo que es muy valioso Sí, sí, porque hablamos les vamos a precisamente dejar el de, link en los comentarios para que lo es puedan. muy valioso porque precisamente hablamos de, o sea, cuáles son los límites aquí y por qué, o no concretamente aquí en México, pero cuáles son los límites del fisioterapeuta si en ciertos lugares ya se están resolviendo problemas de salud pública poniendo a un fisioterapeuta como
intermediario de consulta antes de llegar con el traumatólogo. O sea, el que, por ejemplo, esta figura se llama Extended Scope Physiotherapist y existe en el Reino Unido, pero no solamente en el Reino Unido, creo que en la India también, en Bélgica y algunos países del Báltico, del Mar del Norte. Y, y lo que sucede es que al estar saturados los servicios de trauma y ortopedia, muchos cirujanos estaban perdiendo tiempo en consulta que podían estar invirtiendo realizando cirugías que estaban quedando postergadas porque ellos estaban en consulta. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron fisioterapeutas a consultar de primera intención a todos los pacientes de trauma y ortopedia que no tenían una lesión grave como fracturas, ese tipo de cosas, ¿no? Y el fisioterapeuta es quien daba el pase a potencial evaluación prequirúrgica, porque el fisioterapeuta decía, sabes que esto no se puede resolver con terapia, o indicaba, esto se puede resolver con terapia, y además estaba facultado para prescribir, es ahí donde probablemente estás, o se tiene el antecedente, ciertos medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos, e incluso realizar ciertos procedimientos como realizar artrocentesis o infiltraciones. Claro, es que, bueno, de hecho en Ajá. Inglaterra sí, desde hace unos años el fisio prescribe, ¿no? Exactamente, y Sí, justo sí. es por eso, por este modelo de atención que se centró en resolver una problemática de saturación del servicio. Entonces, ¿qué fue lo que delimitó el margen de acción del fisioterapeuta en esas condiciones? Lo que le dijo la carrera que tenía que hacer o ponerlo a resolver un problema que puede llegar a estar facultado para resolver bajo ciertas circunstancias. Todo tiene sus, excepto, todo Claro. tiene sus condiciones de cómo llegó a eso. Allá, por ejemplo, fue esta problemática. En los países donde se ha documentado esto. Acá en México puede ser una situación económica y además la saturación de los servicios de salud pública. Y con esto tampoco quiero decir, el fisioterapeuta puede hacer todo, o el médico puede hacer todo, la enfermera puede hacer todo, sino bajo qué circunstancias pueden hacerse ciertas cosas. ¿Me explico? Sí, sí. Es eso, o sea, qué circunstancias permiten que eso suceda. Mis amigos de Fisio Intensiva México, Fisioterapia Intensiva México, Sí, sí, los estuvieron, ubico, claro. ajá, o sea, Miguel Martínez, Rob, todos ellos, estuvieron metidos en lo más fuerte del COVID en la unidad de terapia intensiva. O sea, ellos terminaron aprendiendo a poner un catéter puerto subclavio, terminaron aprendiendo a canular y decanular un paciente bajo esas circunstancias porque era necesario que aprendieran para poder salvar más vidas y dar servicio a tantas personas que están saturando el servicio de salud pública. Y claro que esas habilidades que aprendieron, ahora no es que las hagan todo el tiempo, pero si llega a ser necesario que las realicen, Los pueden hacer, pueden claro. realizarlas porque desarrollaron esa curva de aprendizaje bajo las circunstancias a las que se expusieron. Entonces creo que de ahí viene cómo se forma un equipo que haga este tipo de cosas. Y si ya nos referimos a las dinámicas de cómo funciona el equipo, pues es tratando de desarrollar las habilidades y facultades e independencia de cada uno de los miembros, pero que quieran en la acción de la resolución de los problemas que llegan a la clínica. Bien. Está súper interesante, digo, esperemos que logremos que esta información llegue a muchísima gente. Ya un paso muy grande has dado con respecto a la parte de la publicación de artículos. Y entonces yo te quisiera preguntar, ¿qué tan difícil es para un fisioterapeuta publicar artículos? Porque bueno, tú has publicado, no sé, nos vas a decir ahorita cuántos, pero han sido varios artículos. Sí, han sido varios. Creo que ya, espero que este año sean ya Mm, unos 12. ok, Pero hasta excelente ahorita número. ya publicados, contando el libro, sin contar el del fin de la salud, 10. Bien. Son 10 publicaciones contando el libro, capítulos y ¿Qué artículos. barreras te encontraste en este proceso? Pues se Digo, siguen empezando por la encontrando. económica. O sea, yo creo que es la principal económica. O sea, publicar no es gratis. Publicar, el, los costos de publicación los tiene que correr, si no es el investigador o su equipo de investigación, los tiene que correr una agencia que se dedica a subsidiar investigación, que en México, por ejemplo, es el CONACYT, o que en Secretaría de Salud son los grandes hospitales, o que hay fundaciones, que hay farmacéuticas, o que hay asociaciones que tienen o universidades que tienen presupuestos grandes para poder pagar las investigaciones, los sueldos de los investigadores, los trámites y procedimientos de las revistas propiamente, los derechos de publicación, y eso lo absorben. Entonces, por eso hay posibilidad de que ellos investiguen y además que te pagan publicar en revistas de muy alto impacto. Solo así, o sea, entonces
esa es una barrera muy grande para tener investigaciones, para empezar, de alto, pues, de alto impacto. O sea, Sí, de calidad, grandes, no, de calidad puedes tenerla en una revista de bajo impacto, bueno, pero, sí. pero en revistas de alto impacto cuesta mucho dinero. O sea, publicar en Elsevier, en Scopus, en este último artículo que pude participar en el consenso que publicamos en el European Journal of Cancer. Los precios ahí oscilan alrededor de los 4.000 euros por una Sí. publicación. Claro que yo no pagué nada, eso estaba pagado por una fundación, yo fungí como investigador. Y de eso que pagas, no te pagan nada a ti y la revista lo revende y no paga nada a los investigadores. O sea, es un negocio raro el de la Sí, sí, investigación y no. es una gran barrera cómo funciona para investigadores que son independientes o que tienen pequeños grupos, pero no Ca- por eso quiere decir que sea imposible. Carece un poco de lógica, ¿no? El modelo de negocio, porque te Sí, cobran por publicar y ellos venden tu publicación. ajá. Y Entonces, un además te poco. hacen ceder los derechos. O sea, yo tuve Sí, que firmar claro. un embargo de un año para poder compartir públicamente la investigación. Y mientras ese año, la revista lucra con el artículo. La revista lo revende. Entonces, esa es una barrera, la económica y cómo funciona el sistema. Otra barrera, pues, es la del interés, o sea, interés de los profesionales. No es fácil formar un grupo de investigación donde haya gente que esté comprometida con la investigación. Ahora también, otra gran barrera es el apoyo institucional para aquellos que trabajan en instituciones y tienen la iniciativa de realizar una investigación, pues no tienen el apoyo institucional ni tampoco la asesoría adecuada para poder llevar a cabo primero el diseño y la ejecución de la investigación y deja tú la barrera que dijimos previamente, los procesos que implica publicar. Entonces, apoyo institucional Y el apoyo y institucional va muy orientativo, pegado también de la mano de la parte económica, porque, por ejemplo, hay económica y instituciones política. que levantan la mano y dicen yo sí, pero hoy en día también hay más barreras a las instituciones privadas para no poder Sí, sí, bajar sí, recursos. Entonces, claro, exactamente. es un Porque al tema. final, o sea, estoy seguro que hay muchas investigaciones en instituto actualmente que no van a ser publicadas por ese motivo, o sea, por cuestiones institucionales. Otra, ¿cuál es? Mm, grandes barreras, el interés personal de los investigadores, o sea, que realmente estén apasionados por investigar algo. Otra, la accesibilidad a tener buena formación en cómo llevar a cabo investigación. O sea, la gente que está interesada en investigar muchas veces no sabe investigar. Lejos de que sepa o no estadística, no sabe llevar un proceso de investigación de campo, vaciar los datos, analizar los datos y plantear un, una información que obtuvo a partir de esa investigación que planteó previamente. Otra barrera sería eh, probablemente el acceso a material de investigación, porque hay mucha persona que quiere investigar, o sea, generar conocimiento nuevo a partir de ciertas poblaciones, pero no tiene accesibilidad a los materiales necesarios. Y eso también puede estar ligado a lo económico, a lo institucional o o al no saber cómo hacerlo o cómo diseñarlo. O sea, sí es difícil, pero una vez que tienes un sustrato, o sea, una institución que afortunadamente, pues acá en Guadalajara está fisioterapia integral, una institución, una población de pacientes recurrente de ciertas características, te permite recabar información que después puede ser investigada o te permite hacer investigación retrospectiva de todo lo recabado de información o prospectiva a partir de nueva población que va llegando con características determinadas. Entonces, sí se necesita como la cancha de juego donde vas a llevar a cabo la investigación. Y una vez que llevas a cabo la investigación, pues es ponerse manos a la obra y plantear una investigación o sea, tener una pregunta a responder para poder diseñar algo que pretenda responder a esa pregunta o bien que ayude a resolver como cierta o falsa una sospecha de alguna hipótesis. Sí, y si bien no se trata de derrochar recursos, yo creo que sería Claro, la barrera que si quisiera la gente que está metida en eso, sería la más fácil de quitar, ¿no? claro. Porque Sí, pues a billetazos la puedes no, claro, solucionar, totalmente. ¿no?
Y la cosa es que cuesta y al final pues, muchas personas no pueden darse la oportunidad y el lujo de gastar en publicar en eso, ¿no? Al final nosotros tenemos ahí en la clínica, pues a los que participan en las investigaciones, una beca de investigación, ellos no pagan porque se publique la, el artículo, eso lo absorbe totalmente la institución, pues. Claro. Ujú. Bien, y digo, continuando con este tema de la actualización y la investigación, yo me acuerdo que en una de las pláticas que hemos tenido por Instagram, después de alguna foto, algún mensaje, yo te contaba que leí un artículo súper antiguo y digo, que en el momento me acuerdo que te lo dije, ¿no? Sabes que ese artículo que leí es del 93, Ajá, donde hablaba sobre el ejercicio de alta intensidad, cómo generaba una expresión de ciertos genes y hacía que hubiera más metástasis. Lo menciono sí. hoy porque creo que es la imagen que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Que el paciente Ujú. con cáncer no puede hacer ejercicio porque va a Claro, empeorar. Cuéntanos un claro. poquito de cuál es la actualidad de esto. Ya mencionabas que que Sí, es parte del tratamiento hoy en día. ¿Cómo ha sí. cambiado esta parte? Mira, de hecho, es una mala interpretación de ese artículo el llegar a una conclusión en humanos. O sea, porque para empezar Sí, fue eran un ratones. artículo Sí, en sí, ratones sí, en donde los llevaron al fallo, al fallo sí, sí. varias veces al día durante varias semanas. O sea, casi los llevaron a la muerte por fatiga. Sí, Y claro, es excesivo. y se observó en sus tejidos que era un cáncer implantado, pues un sobrecrecimiento. Pero claro, estás provocando una cantidad de estresores desproporcionados. Entonces, sí, el ejercicio afecta. Entonces, no necesariamente, sino que hay que contextualizarlo muy concretamente al entorno en donde se gestó ese resultado. Actualmente, las líneas de investigación, o sea, de lo que es posible hacer con los pacientes de ejercicio, es imposible llegar a esos niveles de estrés y fatiga con que se lleva a ratones y además ni hablar de que los ratones funcionen diferente a los humanos, ¿no? Ese es por un lado. Por otro, actualmente sabemos que hay varias explicaciones de cómo el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, dígase de fuerza, resistencia o cardiovascular, afecta positivamente el microambiente tumoral y las expresiones génicas de una célula tumoral, así como del sistema inmune. Si no mal recuerdo, son 5. Una es cómo eh, inhibe expresiones de proliferación tumoral en la célula tumoral por cambios epigenéticos. Otra es cómo favorece el infiltrado inmune a las neoplasias o al entorno donde se está gestando la neoplasia. O sea, favorece que lleguen más neutrófilos, macrófagos, interleucinas, células de defensa. Ayuda a una regulación de los desequilibrios de interleucinas y de mediadores moleculares que favorecen la metástasis, o sea, baja la cantidad de mediadores moleculares que favorecen metástasis y aumenta los inhibidores. Esa es otra. La cuarta es por descenso de los niveles de hipoxia en el microambiente tumoral. O sea, salvo para ciertos tumores como los carcinomas renales y el cáncer de ovarios, me parece, los altos niveles de hipoxia, o sea, que no haya oxígeno, favorece tanto la metástasis como el microambiente tumoral. Y el ejercicio tiene un efecto inverso a ello. Otro, ¿cuál es? Otro es la reorganización fisiológica de la vasculatura peritumoral, lo que permite un mejor delivery de tratamientos farmacológicos como la quimioterapia o inmunoterapia. Entonces, esos son los 5 mecanismos por los cuales el ejercicio explica fenómenos clínicos que se han observado en ensayos. No quiere decir que sean definitivos ni que sean los únicos, pero sí son los que tienen evidencia preclínica más fuerte. Claro, eso poco a poco va Ajá, aumentando su nivel de evidencia y lo vamos a poder exacto. usar con más confianza, ¿no? Exactamente. Entonces, técnicamente el ejercicio dificulta o provoca un microambiente tumoral desfavorecedor para la célula oncológica. Adicional
a que ayuda a regular los niveles de lactato de los que se vale la célula oncológica para ser más eficiente. Bien, teniendo en cuenta esto que nos mencionas del ejercicio y el impacto sobre los Biológico, ese diferentes impacto biológico del ejercicio. biológicos en el... Sí, porque además vamos a tener otros efectos sociales, en autoestima, en, o sea, Funcionales, concretamente, funcionales, sí. son los más evidentes. Y teniendo en cuenta que hay lugares que ya aplican este ejercicio, pues evidentemente como tu clínica, algunos hospitales donde labora gente que también en muchos casos pues conocemos, ¿no? Pero yo podría apostarle que es por debajo del 90%, o sea, por debajo del 10% más bien donde se está haciendo esto, en los Ujú. hospitales públicos. ¿Cuánto tiempo crees que vamos a tardar en esta brecha, en llegar a ver que en los hospitales públicos se utilice el ejercicio como una herramienta en el abordaje del cáncer? Cuando se jubilen la siguiente generación, o sea, unos 15 años yo creo, cuando se jubile la siguiente generación de profesionales sanitarios en residencias médicas y en personas que están trabajando ahí probablemente. O sea, Sí, que permee una nueva generación que tiene una formación bastante distinta a la que está llevándose a cabo ahí. Actualmente sucede porque son aislados, o sea, hay profesionales que lograron entrar al sistema y ejecutan una acción, pero como el orden del sistema es vertical, o sea, es jerárquico, muchas prácticas se basan en lo que se ordena jerárquicamente. O sea, si en la base de la pirámide están pues, muchos trabajadores que no pueden generar cambios macro, generan cambios micro que pueden ahí medio permear un poquito, pero hasta que la punta de la pirámide no hay alguien que facilite esos cambios que ya está viendo, no va a quedar instaurado eso. De aquí en lo que tarda a generarse un cambio en una guía de práctica clínica que emite la Secretaría de Salud, por ejemplo. O sea, tarda a veces 15, 20 años. Hay guías de práctica clínica actualmente que se utilizan todavía, que son de sí, 2012, 2010, 6. sí, 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 he Sí, visto. yo creo que puede tardar unos 15 años en verse así como que en todos los hospitales públicos ya bien. Y yo creo que 15 años puede ser muy optimista. Optimista, sí. Sí, Yo creo que sí se puede, yo creo que es optimista y se puede catalizar por la influencia del tráfico de información que no había antes, o la eso presión sí. que se genera de estas estructuras jerárquicas de abajo hacia arriba por cómo el público ya actúa en ese tipo de cambios. Sí, hay una Entonces, diferencia sí, es muy grande, grande. ¿no? De hecho, y es que, o sea, el ejercicio trae unos beneficios en, ya no solamente hablando del área oncológica, sino hablando en Claro. diferentes áreas. Hoy me tocaba ver un paciente que llega y me dice, es que no se va a imaginar, pero cuando llegamos, mi esposo, fulanito, tenía una función renal del 16%. Ujú, Y hoy está en el 21 22%. Y me ujú. dice, ¿y esto va a seguir mejorando? Y le dije, bueno, o sea, también tenemos un límite, Ajá, pero claro. definitivamente nos está ayudando el que pasó de ser un paciente sedentario, de Absoluto, cama prácticamente, a ser claro. un paciente que está haciendo un programa de ejercicio. Y obviamente nos trae vasodilatación, nos trae una mejor función Claro, renal y eso es lo que está demostrándose en ese riñón, ¿no? Y me dice, claro. es que hasta el nefrólogo estaba sorprendido. Y yo dije, en mi mente fue lo que estabas diciendo ahorita, dije, bueno, ¿cuántos años tendrá el nefrólogo? ¿Qué tan actualizado estará? O sea, Ajá, claro. entonces, Y a veces no es como por estereotipar a quien está como en posiciones sí, jerárquicas o llevando a cabo eso, no se debe estereotipar, pero por pura estadística y probabilidad es menos probable que alguien que lleva muchos años haciendo lo mismo de un momento a otro cambie ciertas prácticas. claro. No, y además, estas personas que se encuentran más arriba, si quisiéramos ser empáticos con ellos, pues Exacto. evidentemente tienen una carga de trabajo impresionante, Sí, con un sí, sí, montón de otras es cosas brutal, claro. que no están pensando, ay, ¿cómo puedo modificar hoy la actuación de mis oncólogos para, Ajá, ¿no? claro, Entonces, totalmente. sí, sí es un cambio que va a costar, pero que sí, yo estoy convencido que va a llegar. Sí, claro. No sé si le apostaría a los 15 años, pero La semilla está puesta, tratemos de ser optimistas, ¿no? claro. Pero bien, entonces ya definimos perfectamente esta parte, eh, tratando de avanzar un poquito más con respecto a tu área de expertise.
que también va hacia la parte del linfedema. En el adulto mayor, ¿cuál sería la causa de principal o cuáles serían las causas más comunes del linfedema? Es interesante porque, digo, o sea, probablemente la causa número uno del linfedema, quitando el relacionado a cáncer y quitando aquel causado por parásito a nivel mundial, o sea, por filariasis, una de las primeras causas sí debería estar la patología venosa, ¿eh? Y bueno, sí, sí, claro, sabemos que con la edad aumenta la prevalencia y la incidencia de patología venosa. O sea, es un problema que se vuelve evidente y avanza con la edad, enfermedad venosa crónica, pero también de todas las comorbilidades que un adulto mayor puede acarrear con la edad, ¿no? Y con el estilo de vida previo que haya tenido. Sabemos que somos una población de enfermedades metabólicas, o sea, sabemos que somos una población diabética. Si somos una población diabética, el adulto mayor con diabetes tiene problema renal y es una comorbilidad que se implica en el desarrollo del linfedema. Tenemos hipertensión, tenemos obesidad, tenemos enfermedad venosa crónica. Entonces, en adulto mayor concretamente, la mayoría de veces que nos encontramos con el linfedema es de origen mixto. Entonces, tiene varias comorbilidades que bien pueden responder principalmente a hepáticas, renales, cardíacas, venosas, más, más ortostáticas, ¿no? Por postura, o sea, que no se mueve, la persona está sentada todo el día. Pero yo creo que esas cinco son pues los cinco jinetes del apocalipsis vascular periférico del adulto mayor, porque pues todos son desarrolladores de edema y edema cronificado, más todas estas comorbilidades y antecedentes es igual al linfedema en el mediano plazo y largo plazo. Bien. Y dentro del abordaje, bueno, ya mencionamos la terapia convulsiva, el ejercicio. ¿Qué tanta cabida tienen? Que yo sé tu postura un poco de esto, pero bueno, pensando en el resto de las personas, el uso de los agentes físicos. Te pongo un ejemplo. Tuve una paciente que venía con una pierna hinchada, vamos a llamarla así, sin el diagnóstico del linfedema. Yo la refiero inmediatamente con un angiólogo y el angiólogo define que tenía un problema vascular profundo y yo le recomendé ir con Frangel, que bueno, sabemos que está aquí en el sureste y que Ujú, pues lo pudo haber abordado en esa parte. La verdad es que la paciente ya estaba en un punto muy quemada porque la trató mal un primer angiólogo, un show, ¿no? Pero de repente me dice, ya fui con el angiólogo y me dijo que tenía que tomar X medicamento y a ir con su fisioterapeuta porque él le instruyó. Y lo que le hacía la fisioterapeuta era masaje y una corriente interferencial o TENS. Y yo decía, bueno, la verdad es que para mí no es el abordaje, lo que hay que hacer es movernos, hacer ejercicio. Yo le insistía en ir con Frangel, pero bueno, la verdad es que al final, pues me decía, no, es que yo quiero que tú me digas qué ejercicio hacer, ¿no? Y aquí estuvimos trabajando y la verdad es que al final quedó bien la paciente, probablemente mucho por la parte del medicamento, pero bueno, ujú. le dimos la confianza. Pero bueno, ¿qué tanto el agente físico puede hacer o no hacer en un problema vascular? Pues la realidad es que, o sea, se tienen que desmitificar muchas cosas y la ciencia ayuda a eso. Y a la fecha tenemos que entender bien el papel de la ciencia. La ciencia nos ayuda, o sea, es una luz que nos ayuda a definir y a discernir lo que parece de lo que es. Y hasta el momento, lo que es que, pues, no hay evidencia que justifique su uso en estas patologías. Y es que ¿Sí? es Se la tiene. parte difícil de nuestro trabajo, si te das cuenta, porque me decías, es difícil que una persona que llega haciendo algo X número de años cambie de un momento a otro, y eso es lo que tenemos que hacer como profesionales de salud. Es que es un El, problema, perdón que te interrumpa, yo pienso que es un problema incluso eh, filosófico del fisioterapeuta, o sea, es un problema de identidad, es un problema de eh, epistemológico, o sea, cómo aprende a conocer el fisioterapeuta, cómo aprende a aprender, qué entiende por entender. O sea, cuando estas respuestas se contestan, pues nos damos cuenta que muchas veces su identidad la vincula a lo que hace.
cuando no necesariamente el fisioterapeuta se define por lo que hace, sino por cuál es el proceso que sigue mental y mm, el proceso que sigue para ejecutar o no ejecutar una acción, que al final es pues técnico científico, ¿no? Es un proceso técnico y científico. Entonces, cuando no se entiende esa parte, es muy fácil arraigar en las prácticas algo que me define como profesional, que puede ser el uso o no uso de un aparato o de otro, o de una técnica o de otra, y va a ser muy difícil que alguien se deslinde de eso cuando es parte de su identidad, o sea, lo que lo construye, en lugar Sí, de que su identidad sea precisamente lo que justifica que uses o no uses eso. claro. Entiendo al 100% tu punto, sin embargo, digo, espero que no se haya sacado de contexto esto, pero bueno, No, vamos a no, un no, claro. punto utópico, no utópico, perdón, imaginario, en el cual mañana sale, o bueno, en 10 años mejor, ¿no? Para que imagínate, sigues tu línea, sigues haciendo Ujú. investigación, escribes 2 o 3 libros más, que esperemos que vayas por ahí. Esperemos. Y en 10 años sale que el ejercicio no es la herramienta ideal para los pacientes con cáncer, por ejemplo, con linfedema. Ujú. Sí te costaría algo desprenderte de esa herramienta, ¿no? Porque es algo a la que Mm, le has confiado. No, no, no. Bueno, es que ese es un caso hipotético Sí, sí, del que que es no se difícil que puede, pueda. o sea, es un caso hipotético. O sea, si eso sucediera, no sería de un momento a otro. Sí. Para el momento, probablemente yo ya hubiese abandonado esa cosa. Quítale el nombre, ponle, Ok, no le sí, pongas sí. ejercicio, ponle cualquier cosa. Si X cosa que yo uso actualmente en 15 años ya no se usa, no fue que, año 15 de un día para otro, salió esto y ya no se usa. No, es porque hubo todo un proceso de 15 años donde paulatinamente fue apareciendo información cada vez más, cada vez más, cada vez Sí, no más, cada hagas vez más, cada esto, vez no más, hagas cada vez esto, no más. hagas esto. Ajá, entonces yo me hubiese visto obligado en ese transcurso de tiempo de 15 años a ir moldeándome hasta eso que la ciencia está diciendo dentro de 15 años. ¿Me explico? Sí, sí. Se está haciendo un salto cuántico muy brusco. Nada, nada de un día para otro se demuestra que sirve. Nada. Bien. Todo lleva un proceso. El problema de muchas cosas, ¿cuál ha sido? Que dentro del todo el tiempo que lleva de gran proceso de estudio, no ha sido abrumadormente fehaciente y evidente que funcione para algo concreto. Entonces, la otra vez fue un curso y discutimos ahí con una persona sobre X cosa y dice, es que falta investigación. Le dije, no, no, a ver, es que investigación sí hay, mucha. El problema es que tú no encuentras la investigación que te justifique lo que tú quieres estar haciendo. No falta investigación, investigación la hay, conclusiones las hay, desde mucho tiempo atrás a la fecha. No falta investigación. Y no se debe hacer más investigación para buscar confirmar algo que hasta el momento se ha estado demostrando que no funciona para algo. ¿Me explico? Sería Sí. como empecinarme en buscarle tres pies al gato. Sí, sí, probablemente encontrarías un punto en el cual para este caso va a servir, Ajá. Y pero podrías no encontrar lo vas a poder excepciones. extrapolar. Ajá, Podrías encontrar excepciones, pero no universalidades. claro. Y el problema es Y que luego en las excepciones las usan para... universalizar Así es. conclusiones. O sea, el proceso científico es descriptivo, ¿sí? No, no da juicios de valor. Yo no puedo decir que algo es bueno o malo. Yo puedo decir que algo es verdadero o falso. Fin. Claro, está Con ahí. el criterio que me ofertó un modelo de estudio. ¿Es verdadero o falso? Que el ejercicio sirve para curar el cáncer. Es falso. El ejercicio no cura el cáncer. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es como ponerme en ese plan de, no, es que el ejercicio cura el cáncer y ya no pasa. ¿Para qué No, sirve el ejercicio? Bueno, sirve para bajo estas explicaciones al momento y tiene sus límites y tiene sus alcances. Pero es lo que mayor cantidad de evidencia científica tiene que justifica su uso bajo estos contextos, con estas acepciones. Y así para cada cosa. Entonces, bueno, yo creo que debemos de vernos obligados a ir viendo cuál es eh, la tendencia conclusiva del mayor bonche
investigación disponible actual y cómo viene desenvolviéndose para yo ir concluyendo sobre mi práctica. Es un proceso reflexivo de análisis. Sí, que esperemos que tengamos la madurez para hacerlo todavía Claro, dentro de 10, 15 años, ¿no? Que no, es, claro, y es que eso es algo de que se hace diario, es algo que se hace diariamente. O sea, hay cosas que nosotros estamos haciendo actualmente que no hacíamos hace 10. Hay cosas que a la inversa, que hacíamos hace 10 y actualmente ya no, pero no fue de un momento a otro. Habrá habido alguna última vez, pero no fue de un momento a otro que se llevó a una conclusión de que, esto ya no, pum, a la basura, sino que fue paulatino y así va haciendo todo cambio. bien, y por mero chisme, por mera curiosidad, ¿te acuerdas de Ajá. esa última vez que aplicaste ultrasonido? La verdad, no, no estoy seguro. Debió haber sido como en 2014. Sí, yo creo como en 2014, 8 añitos. 8, sí, 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 Nos sí. estamos haciendo viejos platicando en un podcast de envejecimiento. Sí, sí, sí. Pues bueno, Luis, A cada muchísimas momento. gracias por tu tiempo. Tampoco quiero quitarte más tiempo. Te agradezco muchísimo porque además sé que estás un poco acatarrado, un poco enfermo por ahí. Entonces, doblemente valora esta hora que nos regalaste. No, al contrario, Humberto, muchas ¿Dónde te gracias. pueden buscar nuestros seguidores si quieren agregarte a redes sociales, por ejemplo? ¿Dónde te pueden encontrar? En todas redes sociales estoy prácticamente desde LinkedIn, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. ¿Qué más hay? Creo que Y en todas se encuentran como igual, ajá, Luis Luis López López Montoya Montoya, o del Infologist. Luis Y ya. Infologist. Bien. Ujú. Y en TikTok sales bailando. No. Salen, de hecho, es muy clínico mi TikTok, está muy Sí, clínico, sí, lo he visto. Sí. está muy Yo te he divertido. comentado un buen de veces. Y bueno, te voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo aguantas Ajá, tanto, tanto, tanto hate que hay por ahí en no, es TikTok? que yo creo que no, no, es como que te curtes, o sea, ya, o sea, son números, ves y dices, o sea, no voy a meter ahorita nada más, solo para tener en perspectiva. Vamos a bajarle aquí. Ejemplo. Bueno, no salió en mis notificaciones, aquí debe estar. Mm, reproducciones. 41 millones de reproducciones. eh, este. No sé si se alcanza a ver ahí Ahí la está, cantidad ahí de sí. comentarios. Por aquí en No, medio. solo Aquí veo que dice 15.3, 15.000, ¿no? 15,000 comentarios. O sea, ¿qué no comenta la gente? Sí, sí, yo lo he visto y es ¿Qué, qué, gracias a qué- Dios, no sé qué, de gracias todo? O doctor. sea, todo lo que te imagines comentan. Entonces digo, sí los veo, o sea, la verdad sí veo muchos de los comentarios y digo, ay, güey, qué dañadito, qué buena onda, qué chido, qué. No contesto, pero creo que es como un radar de cómo anda la gente, pues acá de su cabeza, mentalmente. Es como proyectivo. Sí, yo he visto varios y el otro día te lo decía, ¿no? O sea, entré a los comentarios y dije, nada más. Ayer le iba a empezar a contestar a cada uno y cuando dije, no, Ya te ves espérate, enganchado. espérate, sí, es que dices, ¿qué onda? O sea, estás viendo los Claro, resultados, estás viendo, pues están padrísimos los videos. sí, Digo, se los recomiendo mucho a los que nos están viendo. Estás viendo los resultados, la evolución del paciente y ponen, eso es una farsa. Y dices, claro, o sea, y digo, bueno, o sea, la verdad todos están en su derecho de opinar lo que sea. O sea, todo lo que no sea un paper científico, que es algo muy concreto, que llega a una conclusión muy concreta, literalmente, que se reduce a ese ámbito nada más, todo lo demás es una opinión. sí. Fuera de eso, todos opinamos, todos tienen derecho a opinar lo que sea, muchos faltan al respeto, pues ya es cosa de ellos, pero pues así es esto, o sea, no me engancho, es divertido, se me hace interesante. Y la verdad me estoy contento porque creo que se está llegando a popularizar un tema que era súper underground, o sea, fisioterapia, para empezar. Se está popularizando fisioterapia, se está popularizando linfedema y cáncer Claro, eso es un... en diferente patología. Y digo, wow, o sea, qué chido que se puede, ¿no?
Pues bien, muchísimas gracias. Digo, era una pregunta que sí te quería hacer. Y Sí, nuevamente te agradezco tu tiempo, a todos los que nos vieron, nos escucharon y nos siguieron. Recuerden darle me gusta, comentar y suscribirse porque nos ayudan a seguir creciendo. muy bien. Gracias. Gracias, Humbert. Gracias a todos. Saludos, que estén muy bien.